Bien, buenas tardes. Nos encontramos nuevamente en una clase de tecnología para los alumnos de segundo año, con ustedes el profesor Pérez. Bien, en esta oportunidad vamos a continuar viendo los sistemas eléctricos, en particular aplicaciones de los sistemas eléctricos mediante algunos circuitos específicos, los cuales se encontrarán en este proyecto número 7 que ustedes deben resolver. Además, algunas aplicaciones relacionadas con, por ejemplo, fenómenos como el electromagnetismo. Y también veremos la parte de operadores electrónicos y algunas aplicaciones sencillas. Bien, eh, nosotros habíamos llegado en nuestro cuadernillo hasta la hoja número 11, ¿sí? Que la tenemos acá presente, eh, en particular hasta las normas de seguridad eléctrica a considerar. Bien. Y lo que continúa es este proyecto número 7 referido a sistemas eléctricos. Vamos a recordar que los ejercicios a realizar son el 1, el 2, el 3, el 5 y el 6. Significa que el ejercicio 4 no lo vamos a resolver, ¿sí? Dada su complejidad, directamente en esta oportunidad, entonces no lo vamos a resolver. Quedando de esta manera el ejercicio 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Solamente. El ejercicio 4 original que acabo de borrar, ese no va a estar incluido en este taller. Además de eso, y como les voy a enviar en el instructivo del trabajo práctico, voy a agregar un ejercicio más referido a un programa simulador de circuitos electrónicos. Quiere decir que le falta un ejercicio a este proyecto. Bien, si bien en el final del último video les expliqué una llave en particular que vamos a necesitar para resolver justamente este proyecto, nuevamente les voy a hacer la explicación mediante el programa Croclip de ese tipo de llave. Entonces, esa llave de la cual estamos hablando es una llave simple inversora, también denominada llave de combinación, en donde acá vamos a tener dos situaciones. Por ejemplo, si yo tengo una batería, ¿sí? Y quiero alimentar, por ejemplo, dos lámparas eléctricas, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esta llave? Esta llave, en su parte central, podríamos decir que ingresa la corriente eléctrica. Podríamos decir, por ejemplo, el positivo de nuestra batería podrá ingresar a la parte central de esta llave. En este momento, si ustedes observan, se nos ha puesto la corriente de este lado, significa que ya tenemos disponible la corriente para, digamos, llevarla hasta ese foco. Y como hemos llevado el positivo, evidentemente tenemos que llevar el negativo. Y evidentemente la lámpara va a encender. Por el contrario, si yo elijo el otro camino, es decir, hago clic en la llave, la corriente está disponible en el otro extremo, ¿sí? Llevamos el positivo y obviamente el negativo lo tomamos de acá, que bueno, tendremos que hacer este recorrido acá, no hay problema, hasta tomar el negativo. Y ahí tenemos encendida entonces la otra lámpara. Evidentemente, mediante la alternancia de esta llave, yo puedo lograr la alternancia de estas luces en definitiva, ¿sí? Y acá tendríamos un poco quizás ya resuelto el ejercicio número 1, solamente que nos está faltando colocar una llave de corte total que ustedes verán dónde la colocarán. Una llave de corte total simplemente es una llave simple que tendrán que agregar en alguna parte del circuito para que corte todo en definitiva, porque ustedes verán que con esta llave acá no cortamos todo, porque si no está encendida una, está encendida la otra. Bien, esa sería la explicación de la llave simple inversora o llave de combinación, que en este caso no la hemos usado como llave de combinación. Normalmente se utiliza, por ejemplo, en una escalera o en un pasillo, donde se utilizan no solamente una llave, sino dos llaves y una lámpara, en la cual sirve, por ejemplo, para encender la luz de la escalera mientras estamos abajo, vamos subiendo, llegamos arriba
y la apagamos de la otra llave. Pero bueno, ese ejercicio lo dejamos para taller, no lo estamos viendo acá. Acá lo estamos viendo como llave inversora, donde la corriente, vuelvo a insistir, y ahí se ve claramente con esos rectangulitos rojos, que la corriente toma dos caminos distintos. La corriente que ingresa por el centro toma dos caminos distintos. Bien, eso por un lado. Vamos a borrar todo esto. Quiere decir que ahí tendríamos prácticamente resuelto el problema 1. En el problema 2 es muy sencillo. Tenemos que simular una instalación eléctrica, ¿sí?, de una casa donde tenemos que tener 4 luces en total, cada una con su llave, ¿sí?, y además una llave de corte total. Bien, el 3 es un semáforo. Recordar que el semáforo tiene 3 colores, ¿sí?, verde, amarillo y rojo. Los colocamos en orden, es decir, verde, amarillo y rojo. Y ahí nos dice que tenemos que utilizar 2 llaves simple inversoras y además obviamente tenemos que utilizar una batería. Bueno, ustedes acá verán cómo solucionamos este problema de hacer encender ese semáforo mediante la combinación de estas teclas de las llaves. Obviamente tiene que ser en secuencia, es decir, del verde pasar al amarillo, del amarillo al rojo y del rojo volver al verde. Bien. ¿Cuál otro tendríamos? El 4 es un ejercicio ya conocido por ustedes, se los he explicado un video o 2 videos hacia atrás. Es conectar una batería con un LED, una llave y un fusible. Y acá pregunta qué ocurre, ¿sí?, con el fusible y cómo solucionarían ese problema. Esto ya se los he mostrado, así es que lo pueden hacer con facilidad. Y el 5 dice conectar un circuito de tal manera que produzca la inversión de giro de un motor eléctrico. Utilizar 2 llaves simple inversoras y una llave de corte total. Bien, entonces el motor eléctrico lo disponemos acá. Tenemos que utilizar 2 llaves simple inversoras, obviamente una batería para alimentar todo este conjunto, ¿sí? Y bueno, y también colocaríamos una llave de corte general en algún lugar. Acá recuerden que la clave es distribuir la corriente en cada una de las partes centrales de esta llave. Podemos, por ejemplo, les doy una pista. Podemos, de paso se los dejo acá indicado, podemos llevar, por ejemplo, el negativo a la parte central de una de esas llaves, el positivo a la parte central de la otra llave. Acá sí tengo poco espacio, por ahí me conviene separar un poco las llaves. Y ya tengo positivo y negativo disponibles en estos lugares centrales de las llaves. Obviamente acá no he pasado por la llave de corte general, pero es muy sencillo. Con que le hagamos pasar uno de los cables por ahí, suficiente. Y aquí entonces salimos nuevamente hacia el central. Recuerden que esta llave de corte general, acá bueno, me quedó un poco feo, lo vamos a solucionar. Recuerden que corta un solo cable, ¿sí? Recuerden entonces que corta un solo cable en este caso. Si no, es un cortocircuito. Bien, entonces de esa manera tenemos la llave de corte general, tenemos el positivo disponible acá en la parte central, y el negativo disponible acá en esta otra parte central. Y bueno, ¿en qué consiste la inversión de giro de este motor de corriente continua? Que es polarizado, como ya vamos a ver más adelante en la teoría, o sea, tiene polaridad, tiene positivo y negativo. Si yo le invierto la polaridad, el motor va a girar hacia el otro sentido. ¿De acuerdo? Sería, digamos, esa la consigna. En realidad también puede ocurrir que en algunos casos estos motores de corriente continua, al tener polaridad, no giren en el otro sentido, simplemente que no funcionen, ¿sí? Un motor denominado universal sin polaridad, ahí sí puede girar hacia un lado y hacia el otro si yo lo alimento, es decir, si intercambio las polaridades. En este caso lo que tenemos que hacer justamente es intercambiar las polaridades. ¿Y eso cómo lo logramos? Justamente alternando estas llaves.
Lo importante a tener en cuenta es que yo tengo que tocar las dos llaves para que el motor gire hacia un lado y tocar otra vez las dos llaves para que el motor gire hacia el otro. Bueno, muy bien. Dadas estas explicaciones, que les van a servir obviamente para resolver este proyecto número 7, recuerden, me está faltando un punto referido a operadores electrónicos que ya lo vamos a ver. Bien, comenzamos entonces acá con algunas de las aplicaciones de la electricidad. Lo que ahí ustedes están viendo en imagen es ni más ni menos que una fuente de energía eléctrica, un trozo de alambre de cobre, un clavo, y en la punta de ese clavo estamos de alguna manera sujetando un clip de manera, digamos, mediante un efecto magnético, ¿sí? Es decir, justamente como el título lo dice, estamos creando un electroimán. ¿Qué es un electroimán? Bien, es un imán justamente creado a partir de la electricidad. ¿De acuerdo? Existen los imanes naturales y en este caso estaríamos creando un imán artificial. Muy bien, para esto lo que necesitamos es contar con un alambre de cobre especial. ¿En qué sentido especial? Que es aislada. Es decir, imagínense un cable de cobre, un alambre de cobre barnizada, ¿sí? Y sometida a altas temperaturas para que ese barniz no se despegue fácilmente. ¿Qué es lo que logramos de esta manera? Que si nosotros enrollamos ese alambre en un núcleo de hierro, por ejemplo, eh, cada vuelta de alambre, si bien está en contacto físico una vuelta de alambre con la otra vuelta de alambre, pero no están en contacto eléctrico. ¿Por qué? Porque justamente están aisladas con un barniz. De esta manera se puede producir el efecto magnético. Si no fuera de esa manera, es decir, si fuera alambre de cobre pelado en definitiva, lo que lograríamos enrollando eso sería en definitiva un masacote de cobre que no funciona como bobina, funcionaría como un solo conductor muy grueso, nada más. No sería una bobina. Tener en cuenta eso. Por eso dice acá que está recubierta de una capa aislante de barniz. ¿Sí? Bien, si aplicamos corriente eléctrica se produce un campo magnético en un sentido. Si invertimos, por ejemplo, la polaridad, se produce en el otro sentido el campo magnético, es decir, se puede invertir el norte con el sur. Y además, obviamente, si sacamos esa fuente de energía, este núcleo de hierro, que en este caso estamos mostrando un cable, puede mantener su magnetismo determinado tiempo, de acuerdo al tipo de material que estemos hablando. Aquí estaría el esquema, ¿sí?, de lo que está mostrado más arriba. La bobina de cobre, recuerden, cobre esmaltado con magnesio, núcleo de hierro. Esas líneas que se observan son líneas de campo magnético que obviamente no son visibles, ¿sí? Se pueden observar si colocamos en un papel, por ejemplo, limaduras de hierro, se van a orientar en dirección de estas líneas de campo magnético y tenemos una fuente de energía eléctrica. Bien, lo que nos importa desde el punto de vista tecnológico acá son las aplicaciones. Observen ustedes, las aplicaciones del electroimán, el telégrafo, el teléfono, timbres, ¿sí? Cortocircuitos, o sea, llaves termomagnéticas, disyuntores diferenciales, relés, frenos electromagnéticos, potentes electroimanes para levantar hierro y chatarra. Es decir, las aplicaciones son múltiples del efecto en definitiva del electromagnetismo. Bueno, muy bien. Una especie de enfoque sistémico acá del electroimán sería que ingresa energía eléctrica, sale magnetismo en definitiva, eh, lo cual significa o puede estar producido como un movimiento mecánico, es decir, por eso acá está colocada energía mecánica. Bien, el electroimán, mejor dicho, fue construido en 1828 y fue el paso previo, obviamente, para construir los motores eléctricos en 1840. Bien, un pequeño enfoque sistémico de un motor eléctrico, ingresa energía eléctrica, sale movimiento mecánico, además obviamente van a salir residuos como vibración y calor. ¿Dónde podemos encontrar, por ejemplo, un motor eléctrico? Acá lo tenemos
explicado, en juguetes, obviamente. Motores eléctricos hay de muchísimos tipos, de corriente continua, corriente alterna y con diferentes tecnologías de fabricación. En general nombramos juguetes, lavarropas, en la parte de automóviles hay muchísimos, por ejemplo, en la parte de los levantacristales, limpiaparabrisas, en las heladeras, equipos de música, estéreos digamos, de los automóviles, siempre y cuando tengan un mecanismo implícito, por ejemplo, eh, estaríamos hablando de un mecanismo de CD, por ejemplo. Los que ya no tienen ningún tipo de mecanismo que ingrese, digamos, ningún elemento a ser leído, estaríamos hablando de los antiguos estéreos que ingresaban una cinta magnética o de los que ingresan justamente un CD para ser reproducidos, sí tienen motores eléctricos en su interior. Obviamente las computadoras también, reproductores de DVD, y obviamente, y aunque ustedes no lo crean, en un producto tecnológico de uso cotidiano por ustedes, ¿sí? Ya sé, me van a decir una computadora. Por supuesto, en una computadora también. Por ejemplo, en lo que sería en la parte del cooler o el ventilador, obviamente también hay un motor eléctrico. Pero en un dispositivo muy utilizado por ustedes día a día, que justamente es un smartphone. En un smartphone también hay un motor eléctrico, ¿sí? Bien, ¿dónde habrá un motor eléctrico? A lo mejor algunos de ustedes ya se lo están imaginando. Bueno, si ya se lo imaginaron y acertaron, mejor. Y si no, se los digo. Justamente la parte de vibración de este teléfono celular, cuando ustedes reciben una notificación y el teléfono vibra, es decir, cuando lo ponen, por ejemplo, en silencio, y este teléfono vibra, justamente lo que está girando es un pequeñísimo motor eléctrico que tendrá aproximadamente unos 3 milímetros de diámetro por 6 o 7 milímetros de diámetro, no más, y que tiene en el eje, ¿sí? un, digamos, una media polea justamente para que dé un golpe, ¿sí? Irregular, para que el giro no sea un giro continuo, sino que sea un golpe irregular. Y ese golpe irregular a muchas revoluciones por minuto se traduce en una vibración. Y ya sé lo que están pensando. Obviamente en los joysticks de la Play también tenemos motores eléctricos con ese sistema que me produce la vibración de los mandos. Bueno, quiere decir que digamos, la aplicación del electromagnetismo es ampliamente utilizada en todos los órdenes de nuestras vidas. Bien, acá tenemos un despiece interno de un motor eléctrico. Observen ustedes un motor eléctrico de corriente continua, obviamente. Observen ustedes que hay diversas partes, unas partes denominadas imanes, que lo que van a producir es un campo magnético estático, es decir, quieto, ¿sí? Y acá tenemos un rotor donde en su interior tenemos bobinas de cobre muy muy finito. Eh, ¿Cómo ingresa la corriente eléctrica a esas bobinas? Ingresa mediante un colector, que son una especie de anillos de cobre que están separados entre sí, ¿sí? Por donde ingresa la corriente eléctrica para alimentar a las bobinas. ¿Y para qué queremos alimentar a las bobinas? Para producir justamente un efecto de electromagnetismo. ¿Por dónde ingresa la corriente eléctrica a ese colector? Ingresa por las escobillas. Estas escobillas, o denominadas carbones, también en motores de mayor tamaño, lo que hacen es permitir el giro del motor, pero al mismo tiempo eh, digamos, que no se atasque nada, es decir, este eje ingresa acá entre medio de las escobillas, pero está en contacto el colector con esas escobillas. Es decir, ¿cómo sería el camino de la corriente eléctrica? Desde los bornes exteriores del motor hacia las escobillas, desde las escobillas hacia el colector y desde el colector hacia las bobinas. Bien, esto produce un campo magnético, ¿sí? En las bobinas, y tendríamos, imagínense todo este conjunto armado,
un campo magnético producido por la electricidad y un campo magnético producido por los imanes. En definitiva, en algún momento esos dos campos magnéticos van a interactuar entre sí, rechazándose en alguna oportunidad y atrayéndose en otra. En definitiva, se forma lo que se denomina un sistema de fuerzas denominado cupla, es decir, una fuerza hacia un lado, ¿sí? Una fuerza con un sentido y otra fuerza en otro sentido, con ejes, digamos, paralelos, ¿sí? Entonces, este sistema de cupla, que va una en un sentido, una fuerza en un sentido y la otra en el otro sentido, justamente lo que va produciendo es el efecto de giro del motor. Obviamente los conceptos acá vertidos son muy sencillos. Ustedes obviamente tendrán materias afines y específicas donde les explicarán con detalle qué es lo que está ocurriendo en el interior de un motor, pero como para tener una aproximación suficiente. Bueno, acá está escrito un poco de, de lo que les he estado hablando y acá tenemos un esquema, ¿sí? También de lo que les he explicado. ¿Qué observamos acá? Norte-sur sería, en definitiva, ese imán. Y acá tenemos una vuelta de bobina, una sola vuelta. Tenemos el colector, que justamente tiene la capacidad de colectar o captar la corriente eléctrica que ingresa mediante las escobillas. Entonces, ese ingreso de la corriente eléctrica a la bobina hace que se produzca un campo magnético y un campo magnético dentro de otro campo magnético generado por ese imán produce ni más ni menos que un sistema de fuerza denominado cupla, que es lo que produce el giro del motor. Bien, todo eso está explicado acá. Bien, acá tenemos un pequeño resumen acerca de las aplicaciones de la electricidad y los he dividido en efectos: efecto térmico, efecto magnético y efecto lumínico. En el efecto térmico, evidentemente el producto tecnológico, eh, que es el responsable justamente de transformar la energía eléctrica en energía térmica, ¿sí? Es la resistencia eléctrica. Aplicaciones de esto tenemos una plancha, un calefactor eléctrico, cafetera eléctrica, pava, lámpara de filamento, tostadora, horno eléctrico, etc. En cuanto al efecto magnético, está producido por un producto tecnológico denominado bobinas, ¿sí? Y acá encontramos electroimanes, motores, transformadores, timbres, parlantes, etc. Un efecto combinado, ¿sí?, entre el efecto térmico y el efecto magnético sería un horno microondas, por ejemplo, y también un caloventor podemos considerar. ¿Por qué sería esto? Bueno, porque justamente mediante efectos magnéticos producimos energía térmica en el caso del microondas, y en el caso del caloventor tenemos un motor eléctrico. Ahí tendríamos entonces el efecto magnético, y ese motor eléctrico acciona un ventilador, ¿sí? Y ese ventilador atraviesa una resistencia que está en definitiva con cierta energía térmica, y así a la salida tenemos aire caliente. Por eso tenemos la combinación de los dos efectos. Bueno, y el efecto lumínico, observado en lámparas de filamento de tungsteno eh, o LED, es decir, acá el producto tecnológico involucrado serían los filamentos de tungsteno o los LED. Y bueno, esto lo observamos en justamente lámparas incandescentes a filamento, lámparas halógenas, tubos fluorescentes o lámparas LED. Muy bien. Acá tenemos una parte de asociación de pilas, donde lo primero que observamos es que las pilas se identifican mediante una letra, desde la más chica que observamos acá, ¿no? Existen también muchísimos tipos de pilas. Acá solamente estamos analizando las pilas de uso común y cotidiano, ¿sí? Por ejemplo, la AAA es una pila que utiliza un control remoto, ¿sí? La pila AA también es utilizada en los controles remotos, y la pila C y D más bien son utilizadas en juguetes o linternas. Bien, ¿en qué, además del tamaño, ¿sí?, en qué se diferencian? ¿Qué es lo que me está preguntando acá? Dice, todas las pilas mostradas tienen una tensión eléctrica de 1,5 volts.
Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ellas, además de su tamaño? Bien, y acá lo vamos a poner bien en mayúscula y la respuesta será la carga eléctrica. Esa será la respuesta, la carga eléctrica, es decir, la capacidad de entregar una cierta intensidad de corriente en un cierto tiempo. ¿De acuerdo? Esa vendría a ser la diferencia. Obviamente, se dirán, bueno, pero ¿cuál más, cuál menos? Por supuesto que la AAA tiene muchísimo menos carga eléctrica que una de tipo D. ¿Sí? Si, por ejemplo, a ver, esto lo podemos ver desde el siguiente punto de vista. Imaginemos que hacemos funcionar un LED con una pila AAA y con una pila D. Supongamos, ese LED va a estar encendido, a ver, vamos a suponer una cantidad de tiempo determinada. Imaginemos 12 horas que pueda estar encendido con una AAA, quizás con una pila tipo D esté encendida 24 horas, o sea, el doble. Quiere decir que la carga eléctrica aumenta a medida que aumenta el tamaño de la pila. Es decir, la capacidad de entregarme corriente. De esta manera, a esas pilas las podemos asociar de dos formas, en asociación paralelo o en asociación serie, ¿sí? Paralelo sería positivos con positivos, negativos con negativos. ¿Qué voy a obtener como resultado? Que la tensión total, en definitiva, va a ser 1,5 volt, ¿sí? ¿Qué es lo que va a cambiar? Va a aumentar la capacidad de corriente, es decir, yo voy a poder obtener mayor intensidad de corriente de una asociación en paralelo. Y en la asociación serie, lo que voy a obtener es que las tensiones se van a sumar. Por eso dice 4,5, porque sería 1,5 más 1,5 más 1,5 sería 4,5 volt. Ahora, ¿qué va a ocurrir con la intensidad de corriente? La intensidad de corriente va a ser la misma, que pueda entregar, digamos, la pila, el promedio quizás de todas las pilas que tenemos ahí, de intensidad de corriente. Bueno, muy bien. Con respecto a esto, podemos hacer una pregunta. ¿En qué configuración, por ejemplo, están conectadas normalmente las pilas de un control remoto? A pesar de que hay veces que las encontramos una al lado de la otra, o sea, como están acá, ¿sí? Y hay veces que las encontramos de esta manera, una a continuación de la otra. La encontremos como la encontremos, normalmente, ¿sí? Y generalmente están conectadas en serie las pilas, ¿sí? Por más que la veamos así o las veamos así. Obviamente, si las vemos así, se hace un conexionado distinto para que la conexión me quede en serie y no paralelo. Quiere decir que estos controles remotos, por ejemplo, se están alimentando con 3 volts, porque llevan justamente dos pilas en serie, lo cual representa 3 volts. Bien, ahí están todas las generalidades de las ecuaciones, que las corrientes se suman, y acá que las tensiones se suman. Es algo muy similar a lo que hemos visto cuando vimos la asociación serie y paralelo en las lámparas eléctricas. Bueno, muy bien. Por ejemplo, podemos, a ver, colocar unas pilas, ¿sí? Una, dos, tres pilas, ¿sí? Por ejemplo, a ver, las podemos conectar, ¿sí? Estaríamos conectando de esa manera en paralelo. Bueno, podemos agregar un elemento medidor, ¿sí? A ver, vamos a ver qué tenemos acá. Tendríamos un voltímetro, por ejemplo, que lo podríamos agregar acá entre este extremo, ¿sí? Y este. Bueno, ahí ya se adelantó el voltímetro y me está indicando justamente 1,5 volts. Quiere decir que la asociación en paralelo de pilas no cambia la tensión, sí cambia la corriente. Bien, vamos a borrar este conexionado, vamos a dejar una sola pila, vamos a agregar otra pila, eh, a ver, las vamos a colocar de esta manera, es decir, invertidas, observen. ¿Para qué? Para poder unirlas en serie, es decir, voy a unir positivo con negativo. Entonces ahí me queda libre un positivo y un negativo. Entonces, ese positivo lo voy a enviar al voltímetro y ese negativo
también lo voy a enviar al voltímetro. Quiere decir que acá ya, obviamente el voltímetro me está indicando los 3 volts porque esas pilas están en serie. ¿De acuerdo? Entonces he hecho justamente un circuito serie de pilas donde vemos que las tensiones se están sumando. Bueno, muy bien. Rápidamente pasamos al tema operadores electrónicos. Muy bien. El objetivo que vamos a tener acá desde esta materia denominada educación tecnológica es, digamos, reconocer el operador electrónico en cuanto al aspecto físico, digamos, mediante un dibujo, ¿sí? El símbolo eléctrico y, en definitiva, para qué sirve este operador tecnológico, en este caso electrónico. Vamos a comenzar por el transformador. Bien, el transformador entonces tiene este aspecto físico que tenemos acá, ¿sí? Fíjense que dice 12 volts de un lado, del otro lado decir 220 volts, o como dice acá en el símbolo, observen ustedes el símbolo, se trata de dos bobinas separadas por un núcleo de hierro. Bien, tenemos entonces dibujo, símbolo. Ahora, ¿para qué sirve un transformador? Un transformador existen de diversos tipos, tienen diversas funciones, pero principalmente y normalmente la función de un transformador es disminuir normalmente, aunque en algunas ocasiones también elevar, pero normalmente disminuir la tensión eléctrica de la red de 220 volts y llevarla, por ejemplo, a 5 volts, a 12 volts. Y acá, ojo, no tenemos que confundir. El transformador no convierte corriente alterna en corriente continua. El transformador baja la tensión o también puede ser que eleve la tensión, pero sigue siendo corriente alterna. Esto que dice acá, VAC, que significa tensión de corriente alterna, ¿sí? Está en inglés, obviamente, por eso está escrito así. Ingresa corriente alterna, sale corriente alterna, disminuida o elevada, normalmente disminuida. Bien, acá tenemos otro dispositivo electrónico que se denomina diodo. Observen ustedes que el símbolo, bueno, el aspecto físico lo tenemos acá, aproximadamente 1 milímetro de diámetro por 5 o 6 milímetros de longitud. Tiene este cilindro que representa un componente electrónico denominado diodo, diodo semiconductor. Y observen ustedes, como les decía, que el símbolo es muy similar al LED. Claro, porque el LED es en definitiva un diodo LED, ¿sí? Solamente que ese diodo LED tiene la capacidad de iluminar. Este no, este sirve para otra cosa. Tiene, observen ustedes que tiene una letra A y una letra C. La letra A significa ánodo, la letra C significa cátodo. Eh, ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, que el ánodo es positivo, el cátodo es negativo. Bien, ¿para qué sirve este componente electrónico? Que podríamos decir es el componente más básico de la electrónica. Sirve ni más ni menos que para transformar de corriente alterna en corriente continua. Por eso se lo denomina muchas veces diodo rectificador, como está acá escrito en este texto. Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué ocurre si colocamos, por ejemplo, 4 de esos diodos en un mismo circuito integrado? Y ahí tenemos lo que se denomina puente rectificador, ¿sí? Observen ustedes que tenemos 4 terminales, los dos centrales tienen una onda representando la entrada de corriente alterna y tenemos en un extremo una que es positiva y la otra que es negativa. Justamente de ahí obtenemos la corriente continua. Simbólicamente y circuitalmente, un puente rectificador o puente de diodos es lo que tenemos acá. Vamos a tener entonces dos entradas de corriente alterna y dos salidas, una positiva y otra negativa, de corriente continua. ¿Cuál es la función? La misma que el diodo, ¿sí? Pero mucho, digamos, es un rectificador que se denomina de onda completa. Eso ustedes lo van a ver mejor en electrónica, pero, a ver, básicamente sería, si nuestra onda de corriente alterna tiene esta forma, o sea, oscila
entre positivo y negativo, un solo diodo me corta una onda, ¿sí? Pero la parte superior la pierdo, por ejemplo. En cambio, un puente rectificador lo que hace es como si te colocara una onda al lado de la otra y tenemos una corriente continua, en definitiva, más pura. Véanlo desde este punto de vista. Eh, Mediante un diodo rectificador, la corriente continua es más pura, se acerca más a lo que sería una corriente continua. Eh, por eso es que este rectificador con un solo diodo se denomina rectificador de media onda y este con 4 diodos se denomina de onda completa. Bien, acá tenemos, como decíamos recién, el LED, ¿sí? Que el símbolo difiere en que tiene las dos flechitas, que significan justamente iluminación. Y bueno, acá esto ya lo habíamos visto, el LED, también tenemos un ánodo, un cátodo, ánodo positivo, cátodo negativo. Bien, acá tenemos otro operador electrónico que es un capacitor electrolítico. La función del capacitor electrolítico, que fíjense ustedes que está polarizado, aquí tenemos el símbolo indicativo, es almacenar, eh, digamos, carga eléctrica en definitiva, ¿sí? Este dispositivo almacena carga eléctrica y es capaz de entregarla cuando le es solicitada. Este capacitor, por ejemplo, se utiliza para filtrar aún más la corriente continua que hemos convertido con este puente rectificador. Es decir, el puente rectificador en combinación con un capacitor electrolítico, también denominado filtro, me da una corriente continua lo más parecida a lo que me podría entregar una pila o una batería. Es decir, bastante purificada en definitiva. Bien, tenemos una resistencia, ¿sí? Tenemos dos símbolos de resistencia, el aspecto físico, un código de colores, que seguramente lo van a ver en el taller, no lo vamos a ver acá. Básicamente se construyen de carbón o también de elementos metálicos y obviamente el objetivo de una resistencia es limitar la intensidad de corriente que pasa por un circuito. Bien, bueno, y acá llegamos a los circuitos de aplicación de estos componentes electrónicos que hemos visto. Existen muchísimos otros elementos o operadores electrónicos. Acá hemos visto algunos más, vemos algunos más después de este, pero ahora les estoy mostrando, por ejemplo, un circuito de una fuente de alimentación, ¿sí? Primero, identifiquemos los componentes. Tenemos un transformador, tenemos un puente rectificador de diodos, un capacitor electrolítico, un LED y una resistencia. Bien, ¿cuál es el objetivo de este circuito? Justamente que esté conectado a la línea de 220 volts y me entregue a la salida una denominada VCC. ¿Qué significa VCC? Tensión de corriente continua, disponible para hacer funcionar algún dispositivo que funcione con corriente continua. Con 12 volts, por ejemplo, puede funcionar el estéreo de un automóvil, por ejemplo, ¿sí? Pueden funcionar distintos dispositivos que obviamente funcionan con 12 volts de corriente continua. Eso lo logramos a partir de un transformador que rebaja la tensión alterna de 220 volts a 12 volts. Luego, mediante un puente rectificador, se convierte esa corriente alterna en corriente continua y posteriormente se filtra mediante un capacitor y ahí ya tenemos disponible la tensión eléctrica de 12 volts, ¿sí? Y acá lo que estamos viendo es una resistencia y un LED donde vamos a ver el funcionamiento del circuito. Es decir, si el LED enciende significa que el circuito está funcionando. Y obviamente tiene que haber una resistencia porque si estamos hablando de 12 volts, con 12 volts el LED se quema, por eso tiene que haber una resistencia. Acá está descrito la función de cada uno de estos elementos, o sea, del transformador, del puente rectificador, del capacitor electrolítico, de la resistencia y del LED. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora les voy a mostrar
otro software simulador, en este caso de circuitos electrónicos. Este simulador, que también se los voy a enviar oportunamente, se llama Liveware, ¿sí? Bien, entonces, obviamente está en inglés, pero bueno, ustedes saben que justamente en la escuela también tienen inglés. No es por una casualidad que tienen inglés, porque mucho software está en inglés. Es un idioma que ustedes obviamente tienen que aprender a manejar. Este programa para manejar es muy amplio, ¿sí? Nosotros vamos a ver determinadas cosas, nada más. Como por ejemplo, lo que vamos a hacer es armar justamente este circuito que ustedes disponen ahí en el cuadernillo. Bien, sin perder más tiempo, lo que vamos a hacer desde esta pestaña, observen ustedes que podemos seleccionar gran cantidad de componentes. En este caso está en la parte de componentes pasivos, ¿sí? Yo se los voy traduciendo. Hay resistencias, etcétera, etcétera, y tenemos el transformador. Por eso estamos ubicados acá. Hacemos clic y lo trasladamos a nuestro sector, digamos, de dibujo. Bien, acá lo que vamos a hacer es que acá dice T1 de 10 a 1. Vamos a hacer clic acá, botón derecho, propiedades. Le vamos a poner 20, 20 a 1. ¿Qué significa eso? Bueno, que es un transformador reductor que te va a reducir en relación de 1 a 20, en definitiva, o sea, te va a reducir 20 veces la tensión que ingresa por la entrada, ¿sí? En este caso va a ser 220 volts, es decir, vamos a alimentar este transformador, acá donde dice Power Supply, a ver, vamos a ver si está bien, acá dice AC Voltage Source, es decir, una fuente de corriente alterna. Vamos a hacer clic, vamos a traer a la entrada de ese transformador y acá vamos a cambiar algo, ¿no? 10 volt y un HZ que es Hertz. Vamos a hacer clic, botón derecho, propiedades, le vamos a poner, en vez de 10, nuestra tensión que sería 220 volts. Y la frecuencia es 50 Hz. Quiere decir que nos toma corriente. En nuestras casas encontramos 220 volts, 50 Hz. Ok, bien, ahí me quedó el rótulo indicado y ahora lo que hago es conectar justamente como si estuviera conectando ese transformador a 220 volts. Eso es lo que estoy haciendo hasta el momento. Si ustedes observan, obviamente ese generador no está acá, pero interpretamos que está conectado a 220 volts. Lo que tenemos que conectar ahora es el puente rectificador. Entonces, para eso, vamos nuevamente a este simulador y el puente rectificador lo vamos a encontrar. A ver, ¿en dónde lo encontramos? En circuitos integrados. No, creo que no. A ver, no, circuitos integrados no. A ver, en... veamos. No, componentes discretos. Sí, en componentes discretos, perfecto, porque son semiconductores discretos. Se muestran los diodos y también el puente rectificador. Bueno, acuérdense, está en componentes discretos. Lo vamos a colocar ahí. ¿Cómo hacemos para conectar esto? Bien, seguimos obviamente lo que tenemos acá. Observen que el positivo saldría de la unión de los dos cátodos de estos eh, diodos en definitiva. De aquí saldría el positivo, de aquí saldría el negativo y de aquí saldría, por ejemplo, un borne hacia el transformador y el otro borne del transformador saldría por acá. Vamos a ver. Ahí está. Bien. Hemos conectado entonces el transformador a la unión de un ánodo y un cátodo acá abajo y a la unión de un ánodo y un cátodo acá arriba. La unión de los dos cátodos forma el positivo, que lo tendríamos disponible acá hasta que no pongamos otro componente. No vamos a poner la otra línea. ¿Y qué componente tiene? Un capacitor. Bien, entonces vamos a buscar un capacitor. Bien, ¿dónde lo buscaríamos? A ver, en componentes pasivos, ahí estaría nuestro capacitor electrolítico. Lo ubicamos acá. Muy bien.
Entonces dijimos, el positivo va al positivo, ¿sí? Y de acá, de la unión de los dos ánodos, sacamos el negativo, hacemos clic, giramos para allá y ahí tenemos el negativo. Bien, ahora nos estaría faltando la resistencia y el LED. Observemos bien la polaridad. Para la resistencia vamos a ir nuevamente a componentes pasivos. Estábamos acá. Resistencia de 1 CAD, de 1 kilo ohm, recuerden, está bien. Y ahora un elemento de salida que sería un LED. Bien, output component serían elementos de salida. Tendríamos acá un LED. Fíjense que también tenemos un LED flashing, o sea, un LED intermitente. Inclusive observen acá tenemos LED bicolores. Vamos a ver si los ponemos enseguida. Bueno, entonces ahí tenemos el LED que lo conectamos. Fíjense, el ánodo, que es el positivo, tiene que apuntar hacia el positivo, a través de la resistencia, obviamente. Bien, conectamos acá, hacia acá, y ahora conectamos el negativo hacia allá. Bien, ahí tendríamos listo nuestro circuito, ¿sí? Que este software también lo que tiene de bueno es que me permite simular el funcionamiento del circuito, me permite medir, me permite colocar instrumentos como osciloscopio, que bueno, no lo vamos a colocar ahora porque eso ya es más de electrónica pura, pero por supuesto podemos probar el funcionamiento de este circuito y ahí vemos que está funcionando. ¿De acuerdo? También vamos a pararlo. También lo que podemos hacer es colocar un elemento medidor, por ejemplo, un voltímetro, que lo vamos a colocar acá a la salida y vamos, por ejemplo, obviamente lo tenemos que conectar. Bueno, vamos acá a conectarlo positivo con positivo, negativo con negativo. Bien, entonces acá obviamente cuando hacemos funcionar el circuito, este voltímetro nos está marcando en este momento unos 19 volts, 18 volts aproximadamente. Ahora fíjense que la tensión es variable, ¿sí? Lo cual significa que este circuito puede resultar un poco inestable en función de las variaciones de la entrada. Eso tiene una solución, ya se las voy a mostrar enseguida. Ustedes van a tener que hacer la conexión de ese circuito, que ya les voy a mostrar enseguida, de tal manera de estabilizar esa tensión. Ustedes van a tener que conectar este circuito, observen, que es el que está acá en la hoja 19, ¿sí? Sería este circuito, que es exactamente el mismo circuito anterior de la fuente de alimentación, pero le hemos agregado un regulador de voltaje que está explicado acá. Tiene ese aspecto físico, ¿sí? Tiene ese símbolo y tiene siglas de 78, fíjense que continúan 2 dígitos más, o 79 y continúan 2 dígitos más. Es un regulador de tensión. ¿Qué significa esto? Que ingresa un determinado valor de tensión y sale el valor de tensión indicado en el cuerpo del componente. ¿Qué significa esto? Como bien dice acá, si la identificación dice 7805, ¿sí? Quiere decir que pueden entrar, por ejemplo, imaginemos 8 volts, ¿sí? Que a la salida vamos a tener 5 volts. Obviamente existen límites, no es que yo pueda poner 300 volts y va a salir 5 volts, no, no, no. Siempre está, digamos, en un valor cercano a esos 5 volts o a los 12 volts o al valor de que se trate ese regulador. Por ejemplo, un 7812 quizás le podrán entrar siempre, digamos, superior. No te va a levantar la tensión. ¿Qué significa esto? Que si tenés 11 volts a la entrada del regulador, no te los va a llevar a 12 volts el regulador, ¿sí? Pero sí, supongamos si entran 13 volts del regulador, sí los va a estabilizar en 12. Es decir, ¿cuál es el objetivo de este regulador de voltaje? Estabilizar la tensión. Es un circuito integrado, quiere decir que tiene
en su interior tiene una compleja electrónica que permite realizar esta función. Bien, y acá, ¿cuál sería el objetivo de utilizar justamente un regulador de voltaje? Y mantener constante la tensión que tenemos entre estos dos puntos del circuito. Es decir, que si dice 7805 vamos a tener 5 volt acá, si dice 7812 vamos a tener 12 volt a la salida constante, ¿sí? Porque observen ustedes que acá, fíjense cómo varía la tensión, ¿sí? Ustedes van a ver que cuando le coloquen ese regulador de voltaje, que simplemente lo único que tienen que hacer es hacer clic en la línea, ¿sí? No olvidé decirles, para borrar una línea, hacen clic en esa línea y con la tecla delete o suprimir, directamente la borran, ¿sí? Y ahí intercalan el regulador de voltaje. Bien, ¿qué regulador de voltaje van a colocar? Primero lo tendríamos que buscar a este regulador de voltaje a ver dónde se encuentra. Después vemos el LED bicolor. Bien, vamos a ver en Power Supplies, es decir, en fuentes de alimentación. Ahí estaría. Fíjense ustedes, este sería nuestro regulador de voltaje. Lo voy a colocar acá afuera. Y en este caso viene cargado el 7805. Ustedes lo que van a hacer van a elegir un 7812. Para eso, clic, botón derecho, propiedades, y acá, a ver si lo escribe bien o no. No, perdón, ahí no. Hacemos clic acá, botón derecho, donde dice modelos, ahí colocan el 7812 y eligen el 7812. ¿Sí? Vieron que se cambió ahí el 7812. Entonces, vuelvo a repetir, clic con el botón derecho en modelos, eligen el modelo que ustedes quieran. En este caso vamos a elegir el 7812. Son reguladores positivos, los que empiezan con 79 son reguladores negativos, por eso dice menos 5, menos 12, menos 15, etcétera, etcétera. Bien, quiere decir que ustedes van a intercalar un regulador de 12 volts, ¿sí? Acá, donde lo tengan que intercalar, ¿de acuerdo? El voltímetro también lo van a dejar y obviamente van a tener que poner ese circuito en funcionamiento. Yo acá no lo tengo puesto el regulador, ¿sí? Simplemente se los coloqué primero para que vean dónde está en Power Supplies, y además cómo cambiarle el valor, que repito, botón derecho, modelos, y ahí elegimos nuestro 78. Bueno, lo vamos a borrar, vamos a ver el tema ese de LED bicolor, a ver cómo es. Podemos hacer miles de cosas, con esto pueden ustedes entretenerse cualquier cantidad de tiempo, obviamente a los que les guste la electrónica. Bueno, no, acá este sí lo podríamos utilizar, el bicolor, el tricolor no. Vamos a ver si podemos. Vamos a suprimir el LED, vamos a colocar este LED acá y vamos a hacer la conexión. Vamos a ver si funciona. Probable que no, ¿eh? Bien, nos está funcionando, pero bueno, yo estoy viendo un solo color. Bien, ¿qué dirán ustedes? ¿Qué tendrá que ocurrir para que veamos el otro color? Algo muy sencillo tendrá que ocurrir. Es que se invierta la polaridad, exactamente. Que se vaya invirtiendo la polaridad constantemente, pero en este caso es corriente continua en un solo sentido. ¿Dónde lo podríamos colocar? A ver, espero que no se nos vaya a quemar. Vamos a parar el circuito, lo vamos a sacar con suprimir, vamos a agregar nuestro LED común, le voy a poner un LED intermitente, ¿sí? Y ¿dónde voy a colocar este LED bicolor? Puede ser que no se nos queme. Si se nos queme ya sabemos que tenemos que poner, que sería una resistencia. Vamos a ver, lo vamos a poner ahí a la salida del transformador, que justamente es corriente alterna. Vamos a ver qué pasa. Total, no quemaríamos nada. Muy bien, no se quemó nada y ahí está funcionando como LED bicolor. Y además en la salida tenemos un LED intermitente, ¿sí?
No es porque yo puse acá un LED bicolor, acá está titilando rojo, no. Yo puse justamente un LED intermitente a la salida y puse además este LED bicolor a la salida del transformador. ¿Por qué lo puse ahí? Porque como tenemos corriente alterna que cambia de polaridad permanentemente, por eso tenemos un LED en un sentido y el otro en el otro. En un sentido de la onda enciende un LED, en el otro sentido de la onda enciende el otro LED, ¿sí? Por eso cuando lo puse acá en corriente continua, solamente encendió un LED, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. Eso sería todo. Obviamente ustedes después pueden colocar todos estos LED como yo los he colocado para practicar, pero para pasar en limpio, ¿cuál es la actividad que ustedes tienen que hacer con este simulador? Muy sencilla, es simplemente eh, realizar este circuito que yo he realizado acá, pero además le tienen que agregar justamente ese regulador de voltaje, ¿sí? Que si ustedes lo traen se vuelve a identificar en 7805, recuerden, motor derecho, model 7812, colocamos, intercalar ese regulador de voltaje en el lugar correspondiente según me indica el cuadernillo, ¿sí? Eso es todo lo que tienen que hacer, ¿de acuerdo? No es muy sencillo y obviamente, me lo tienen que mostrar en funcionamiento, ¿sí? Es decir, por eso van a colocar un LED, ¿sí? Que para que les quede fija la imagen tendrían que colocar el LED común, ¿sí? Eh, Hicimos elementos de salida, colocamos el LED común, ahí está. Entonces, tienen que hacer captura de pantalla de ese circuito con el LED encendido, con el voltímetro que me esté indicando un valor de tensión y obviamente ese regulador de voltaje colocado en donde tenga que ir colocado, ¿sí? Esa sería la actividad, una actividad muy sencilla. Más que todo es para que ustedes se encuentren, digamos, con este simulador, que es bastante fácil de utilizar, bastante útil, bastante entretenido para aquel que le guste electrónica. Bueno, muy bien. Si seguimos con el cuadernillo, lo que vamos a observar es otro elemento que es un pulsador, ¿sí? Ahí tenemos el símbolo, sirve obviamente para conectar mientras pulsas un circuito o no, un potenciómetro que sirve en definitiva para, mediante la regulación de la resistencia, ¿sí? Podemos lograr variaciones de tensión o de corriente según cómo esté conectado. Otro componente electrónico denominado transistor, que tiene dos funciones básicamente, amplificar señales y trabajar como llave electrónica. Esto lo vemos muy rápido porque ya lo van a ver con detalle en electrónica. Y acá tenemos un elemento denominado relé, cuyo aspecto físico está acá y simbología está acá, cuya función es, en definitiva, que mediante una pequeña cantidad de corriente pueda manejar gran cantidad de corriente. Todos esos elementos nuevos que hemos descrito acá están aplicados en un circuito que se denomina temporizador. ¿Cuál es el objetivo de un temporizador? Justamente contar tiempo, ¿sí? Vendría a ser un reloj, ¿de acuerdo? Acá tenemos un circuito mucho más complejo, ¿sí? Que no pretendo ni que se lo aprendan, pero lo pueden observar. Aquel que le guste mucho la electrónica, inclusive lo puede hacer con este simulador, ¿eh? Se puede dibujar y es más, se puede probar, ¿sí? Pero bueno, eso escapa un poquito al alcance de este curso, es más bien de electrónica. Simplemente les estoy mostrando este circuito que sirve para contar tiempo, en definitiva. Básicamente y muy sintéticamente, acá tenemos un circuito integrado que se denomina 555, que tiene la particularidad de oscilar, de producir oscilaciones. Cuando yo presiono este pulsador S1, le va a llegar un pulso a ese circuito integrado. En función de eso, va a emitir una señal que se va a aplicar durante determinado tiempo a ese transistor, activando el relé y por lo tanto activando una carga que puede ser, por ejemplo, una lámpara o un LED o un motor inclusive. Muy bien.
Esta señal que emitió ese circuito integrado va a durar cierto tiempo en función de la combinación de ese potenciómetro y ese capacitor, es decir, de R4 y C1. En función de eso, digamos, de esos componentes electrónicos, es que va a durar el tiempo de activación de este circuito. Y fíjense ustedes que al tratarse de una resistencia variable, yo puedo variar ese tiempo. Entonces, por ejemplo, a ver, por decirles algo, podría tener un LED encendido durante 10 segundos o quizás durante un año, según cómo toque yo ese potenciómetro, si es que este temporizador puede contar ciclos de tiempo de hasta un año, pongamos 24 horas, por ejemplo, ¿sí? Bueno, estos circuitos temporizadores son muy utilizados, por ejemplo, en, eh, en luces que tengan que estar encendidas determinado tiempo. Imagínense una vidriera que tenga que estar encendida durante 3 o 4 horas, o alguna luz determinada, ¿sí? Para sistemas de alarma también sirven estos temporizadores para hacer funcionar electrodomésticos como lavarropas, ¿sí? Heladeras, televisores. Es decir, los circuitos temporizadores son muy utilizados en tecnología, obviamente en tecnología electrónica. Bueno, muy bien. Aquí hemos terminado entonces este tema, que recuerden arrancó con el proyecto número 7 de sistemas eléctricos que tienen que realizar ustedes, a los cuales se les agrega este circuito que tienen que realizar, ¿sí? El circuito que tienen acá, con el regulador de voltaje, recuerden, ¿sí? Eh, Esa sería la actividad en definitiva. Y bueno, justamente las explicaciones de estos temas es lo que hemos visto acá. Obviamente tienen que saber posteriormente, quizás en un práctico más adelante, o en algún integrador, en alguna actividad integradora, justamente identificaremos, ustedes tendrán que identificar cada componente con su nombre, su símbolo y su función. Quizás también lo incluya como un punto en este proyecto número 7, ¿sí? Para que se vea la utilización de estos dispositivos electrónicos. Bueno, muy bien. Hasta aquí llegamos, nos estamos viendo y muchas gracias.